Estamos de regreso en su espacio AME Informativo por AME TV Canal 18 y nuestra visión web para el mundo entero a través de redemusica.com. Aprovechamos para recordarles que este espacio se retransmite a las 6:30 de la tarde. Y como les decía al principio del programa, ponga ahí una alarma, porque si usted se va a perder este momento, pues a las 6:30 tiene que volver a sintonizar para que no se pierda de ninguna de las informaciones que vamos a estar compartiendo ahora, junto a un aliado de nuestro país, una persona que de verdad ha servido y continuará sirviendo, estoy segura, a nuestra nación. En este momento es diputado por la circunscripción número 2 del Partido de la Fuerza del Pueblo y sigue impactando positivamente a nuestra nación con muchos proyectos que a lo mejor no lo estamos viendo instantáneamente, pero que a largo plazo, como otros tantos en los que él ha participado también, podremos disfrutar cada uno de nosotros. Y les estoy hablando de nuestro querido Tobías Crespo. Bienvenido, Tobías. ¿Cómo estás? Gracias, Lidia. Muy afortunado, de verdad, que estar aquí en AME Informativo contigo de nuevo y sobre todo, pues privilegiado de este espacio que ya habíamos venido anteriormente a compartir no solamente las informaciones de los temas de la agenda legislativa, sino aquellos temas que son de la agenda del país, que importan a los dominicanos y que sobre todo ustedes orientan, informan y educan y establecen una guía a los dominicanos que a través de estos medios pues puedan estar desde temprano bien informados. Así es. Sabes, Tobías, que en estos últimos meses hemos visto más, sobre todo, de parte del cuerpo político de la Fuerza del Pueblo, que sus senadores, sus diputados están trabajando, están mostrando esa labor legislativa más allá de la circunscripción, más allá de la provincia. Están tomando, como en efecto lo hacen, una voz, pero ya entiendo yo, desde aquí, que no estoy en la curul, más abierta públicamente, porque ustedes participan en la toma de decisiones del país entero, aunque representan un particular. Ahora mismo, que luego de todo este tema de la reforma fiscal que se quedó como pausada, ¿qué está en agenda en el Senado y en la Cámara de Diputados? Bueno, lo primero es que sobre la actividad o el activismo que hay en nuestros colegas diputados de la Fuerza del Pueblo y los senadores también, tiene que ver con la calidad. El profesor Juan Bosch siempre decía que la calidad trae la cantidad, que es importante tener dirigentes y personas de calidad porque eso te garantiza la calidad. Y sobre todo, entendiendo, Lidia, que nosotros recibimos un código de la sociedad. Cuando la sociedad dijo que la Fuerza del Pueblo quedó en un 30% y que es la principal fuerza política de oposición y que pasamos del lugar número 18 que iniciamos en el 2020 a 4 años, menos de 5 años, y terminamos en el lugar número 2, que no es un galardón porque al final lo que uno quiere es llegar al poder y desde el poder hacer o seguir haciendo las transformaciones que nosotros entendemos que iniciaron en RD, en República Dominicana, del año 1996, que Leonel Fernández accedió por vez primera en el PLD. Y en ese sentido yo creo que ha llegado una gran cantidad de colegas de todas las provincias muy buenos, jóvenes con mucha capacidad, con mucha disposición de trabajar, de aportar y están asumiendo su rol. Yo creo que eso es importante porque dinamiza y también le da calidad a todo lo que tiene que ver con nuestra labor legislativa. Y ya en la última parte de la pregunta sobre cuáles son los desafíos, los retos que tiene cuando inicie precisamente el 27 de febrero próximo, la primera legislatura del año 2025, que es la segunda legislatura de este cuatrenio. El Congreso tiene una labor muy intensa, Lidia. Nosotros tenemos pendiente 77 leyes que todavía faltan, sí, así como tú lo escuchas. ¿Y nuestro país soporta más leyes? Pero te voy a explicar. Lo que pasa es que no son muchas leyes nuevas. La Constitución del 2010 mandó a adecuar, a crear nuevas o a modificar alrededor de 222 iniciativas. Ya en estos 14 años que yo he trabajado, porque precisamente coincidí con la nueva Constitución en el 2010, 222, de las cuales ya más de 150 nosotros la hemos aprobado. Cuando digo la hemos aprobado, no son, vuelvo y repito, leyes nuevas, sino que había que adecuar a la nueva norma constitucional. Y quedan alrededor de 77, pero también, Lidia, hay alrededor de 5 o 6 leyes que la Constitución
del año pasado Eso iba a decir. desprendió. ¿Cuáles de ellas? Por ejemplo, la ley de partidos políticos va a haber que modificarla, Gracias porque a Dios. aparte de tener más de 11 sentencias del Tribunal Constitucional declarando artículos inconstitucionales, también los plazos va a haber que ajustarlos porque se van a unificar las elecciones de febrero con las elecciones de presidenciales y congresionales, pero también se redujeron los diputados. Va a haber que modificar la ley de reforma electoral, va a haber que modificar la ley del Ministerio Público, porque también el tema del procurador y los adjuntos, que era una facultad del presidente, la sigue siendo, pero ya a través del Consejo de la Magistratura, él propone a las personas, también es otro tema pendiente, pero también hay una ley que tiene que ver con la parte administrativa, porque en esa Constitución se aprobó el abogado administrativo del Estado, que es una figura nueva que es para representar al Estado en el Tribunal Superior Administrativo y el Contencioso Administrativo. Es decir que, hablando de normativas, el PRM, que es el partido mayoritario y el cual ha ganado una cantidad de curules que ningún partido en la historia democrática la ha tenido, 146 diputados. El PRM tiene el 77% de la matrícula de la Cámara, pero tiene el 90% de la matrícula del Senado de la República, 29 de 32, wow. 146 de 190, y eso no le va a dar la excusa a ellos de no poder haber aprobado en este cuatrenio, porque ningún partido, ni nosotros en el 2010, que creo que llegamos a tener 126 diputados o 123, teníamos una mayoría calificada, pero el PRM tiene una mayoría de 3/4 partes. Nosotros la logramos desde las 2/3 partes. O sea, que quiere decir que fácilmente sin la oposición el Senado y la Cámara de Diputados pueden tomar decisiones. Toma decisiones, pero lo que te quiero indicar es que... Perdóname, Tobías, entonces ahora con más énfasis la oposición tiene un compromiso mayor. Claro, porque mira qué es lo que pasa. En estos 4 años, ¿qué ha hecho el PRM y su Congreso y su mayoría? Préstamo, colocación de bonos, comprometer el país, fideicomiso, alianzas público-privadas, ceder lo público a lo privado. Es decir, yo recuerdo que el obispo de la diócesis de Peravia, de Baní, Víctor Masalle, dijo: ustedes quieren que el Código Penal se apruebe, métanle un préstamo, que este gobierno del PRM lo va a aprobar de manera expresa. Es decir, lo dijo en tono jocoso, pero era por un lado atacando los préstamos y por otro lado atacando la inacción de un gobierno que tiene una mayoría y que dijo que se comprometió. Entonces ya no va a haber excusa, Lidia, para no aprobar el Código Penal, el Código Civil, que estamos hablando casi de 2.500 artículos, el Código de Procedimiento Civil. No, y un Código Civil de una sociedad que ya ni remotamente. Totalmente, 200 años después, que viene del Código de Francia, pero también estamos hablando de Napoleón, viene de hace mucho tiempo, pero también estamos hablando de los temas de la ley de agua, la ley de fiscalización y control político, que es una herramienta importante para fiscalizar los recursos del Estado y para trabajar los temas de fiscalización política, y también la ley, por ejemplo, de lo relativo a la participación ciudadana, que son los plebiscitos, los referéndums, la participación popular en decisiones que tienen que consultarse al pueblo, y toda una serie de iniciativas. Y reglamentos también. Y los reglamentos que desprenden esa ley. Es decir, nosotros tenemos durante este cuatrenio, que ya hemos agotado 6 meses de ello, 150 días de legislatura desde agosto para acá, y que concluyó la legislatura el 12 de enero de este año, pues no va a haber excusa para que el PRM le dé al país estas normativas. Yo creo que nosotros como oposición tenemos que llevar la voz cantante, como tú dices, de que todo eso se logre aprobar, porque lo hicimos. Es decir, en 14 años, cuando fuimos legislador, de esas 222, trabajamos en 150. Claro. Y si pudieras tú ahora mismo decidir cuáles son los temas más neurálgicos que debe de tocar en la Cámara de Senadores, la de Diputados, el gobierno en sí, si te diera la varita ahora para que con tu simple palabra se pudiera trabajar en eso,
¿Cuál crees tú que es el problema o los problemas más neurálgicos que debemos de prestarle más atención y actuar? No solamente el gobierno, sino también la sociedad civil tiene que hacerse consciente de su cuota de responsabilidad. Yo creo que pueden haber 5, son muchos, pero primero el Código Penal es necesario, tenemos una deuda ahí, la sociedad lo está reclamando, es decir, que no hay excusa. Ya los temas que eran conflictivos, como las causales y los temas fueron salvados sacando uno de ellos que ya está en la normativa actual y los otros 2 dejándolo a una ley especial. Está también en la parte de la reforma a la ley de seguridad social. Nosotros debemos llevar a que la ley 8701 en realidad sea segura y sea social, porque realmente cuando la mayoría de la gente va a acceder a los servicios de salud y todavía no hemos iniciado la parte de las pensiones, vamos a ver en el año 2033, creo que es 31, que empiezan a darse las primeras pensiones, si no ocurre lo que ocurrió en Chile, con el tema de que las expectativas que se crearon con esta ley realmente no fueron satisfechas. Claro. Creo que la ley de seguridad social, que hay una comisión especial bicameral que la estaba trabajando bicameral y que creo que identificaron 86 artículos, pero también está el Código de Trabajo porque han entrado nuevas modalidades de teletrabajo. De hecho, el ministro de CAMS presentó un Código de Trabajo actualizado. Claro, que se discutió a nivel tripartito y realmente se llegó a un consenso, aunque el sector patronal, el sector empleador quiere entrar de manera incendiaria, yo digo incendiaria porque eso no se acordó, el tema de la cesantía. Pero siempre son mecanismos de presión para lograr lo que se quiere. El Congreso es una fábrica de consensos. Claro. Pero también yo creo, Lidia, que nosotros debemos aprobar o lograr reforzar la fiscalización para detener el tema del endeudamiento externo. Nosotros estamos llevando a la República Dominicana posiblemente así a la ligera a un default. Un default no es más que una incapacidad financiera de pagar la deuda. El porcentaje de la deuda con respecto al PIB, al Producto Interno Bruto y con respecto al mismo presupuesto es muy elevado. Nosotros estamos pagando casi 300 mil millones de pesos todos los años en intereses y muchas veces esos pagos son intereses o coger préstamos para pagar préstamos, coger deudas para pagar deudas. Entonces, que el Ministerio de Hacienda le llama a eso de una estrategia de manejo de pasivos, cuando tú coges préstamos o coloca bonos para pagar bonos que van a vencer en un plazo específico y ganarte el espacio de tiempo y posiblemente la tasa, un rejuego financiero, pero al final es deuda. Al final no estamos cumpliendo una ley que precisamente aprobamos, que es la ley de responsabilidad fiscal. Yo creo que ahí nosotros, todo el país, debemos vernos en el espejo de lo más próximo que tenemos, que fue Puerto Rico, que llegó a un nivel de endeudamiento que realmente ustedes han visto lo que ha ocurrido con Puerto Rico. Pero entonces perdón, Tobías, yo priorizaría este tema sobre todo lo demás, porque es que este tema va a impactar en la seguridad social, va a impactar en el ámbito laboral, va a impactar en lo que pasa es, te digo como le dijo un estudiante a una profesora que puso el tema que era de último, la materia era de recursos humanos y él puso al personal humano de último. Y yo te pudiera decir que la economía es fundamental. Juan Bosch decía que cuando la economía va bien, la política va bien. Si la economía va mal, la política va mal. Entonces, cuando tú estableces temas económicos, te impacta el trabajador. Todo. Por eso estamos hablando de la reforma del Código Laboral. Pero te impacta las condiciones laborales de la seguridad social, que también impacta la parte humana. Pero también en el caso del endeudamiento, tú le quitas recursos a poder construir hospitales, escuelas, proveer servicios, llevar la tecnología a lugares apartados, establecer un plan de vivienda, que haya una mayor democratización y universalización de la vivienda. Es decir, lo económico lo impacta todo. Te pudiera decir que las guerras y las confrontaciones en todo el mundo a veces se han disfrazado de religiosas, se han disfrazado de ideológicas, pero al final es económico. La economía determina todo. Totalmente, totalmente. Y realmente a mí me llama, por ejemplo, mucho la atención eso que estabas hablando, porque la pregunta es, ok, estamos tomando préstamos, pero esos préstamos, ¿dónde están ubicados? Porque, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo presta dinero al Estado Dominicano. Muchísimo, el mayor financiador. Así es. Y el Banco Interamericano, me voy a quedar con el Banco Interamericano, pero yo sé, porque trabajo en el Estado, que hay proyectos
que justifican ese préstamo, ¿ok? Lo que no se ha logrado entender a lo interno de las instituciones es que ese préstamo es de todos y normalmente suelen colocar a un lado al equipo que trabaja el proyecto del BID. Dice así, no, el equipo trabaja el proyecto del BID. Son unidades de ejecución, unidades técnicas de ejecución, pero son unidades ejecutoras. Son unidades ejecutoras para que buscan implementar algo que debe de quedarse, porque el tema del préstamo es que te estoy tomando prestado para algo, transformar, para obviamente, sí. Obviamente. Entonces, y a los 4 años ellos se van y dejan eso operativizado. Entonces, dicho, sí hago así porque yo sé que estuviste en el gobierno, pero sí, yo fui funcionario 6 años antes del legislador. Pero no todo, o sea, sí todos los gobiernos adolecen al menos en algún proyecto. Yo te voy a explicar. A ver, ¿por qué no se comunica de parte incluso de la misma Cámara de Senado, de la misma Cámara de Diputados? Hemos aprobado este préstamo que tiene este nombre para este proyecto. ¿Por qué no se publicita para que también el ciudadano entienda para qué estamos tomando préstamos y para que fiscalice también el préstamo? Porque tú dices, pero tú tomaste un préstamo de $1 millón, por poner un número, para cambiar esta cristalización, pero no la cambiaste y ya yo te puedo hablar con propiedad. O sea, yo estoy pagando por algo que yo ni siquiera estoy viendo. Mira, lo que aquí hay que separar es lo siguiente: los préstamos no son malos per se, dependiendo de a dónde va dirigido. Si el préstamo va a dejar una impronta, va a dejar un legado, va a transformar, va a lograr reducir, mitigar la solución de un problema y tiene un retorno no solamente económico, sino un retorno social, es válido. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con los préstamos de este gobierno? Que son apoyo presupuestario. ¿Qué significa apoyo presupuestario? Los préstamos que está tomando este gobierno y la colocación de bonos son para soportar el déficit fiscal. Aumentas el gasto, aumentas la nómina, aumentas los bonos, que por ejemplo todavía 400,000 tarjetas no se han dado, equivalente a 600 millones de pesos de los bonos de diciembre, pero también a gastos superfluos que no van realmente a resolver el problema. Aquí ya las instituciones se han convertido en gestores inmobiliarios y están negociando más temas inmobiliarios, pagando locales e inmuebles, más que resolver los problemas a los que la ley le ordenó a ese funcionario. Debo decirte que el presupuesto de este año, ¿tú sabes cuánto tiene en pago de alquiler de bienes inmuebles? ¿Cuánto? 26,000 millones de pesos, es una millonada. Yo creo que es buen negocio lo que se está haciendo con los edificios, la renta de edificios, más que aprovechar los bienes incautados, por ejemplo, que son más de 1,000 y pico, para aprovechar esos bienes y meter las instituciones ahí, porque ya son del Estado. Pero parece que no les interesa eso. Entonces, cuando tú vas a medir la efectividad... ¿No le interesa o no lo sabe? Efectividad, no, eso se sabe, porque la decisión es una decisión gerencial entre comprar, rentar o construir, ¿verdad? Entonces, en el caso específico, yo entiendo que los préstamos no son malos per se. Lo que pasa es que los préstamos de este gobierno van destinados a apoyo presupuestario. Apoyo presupuestario no es más que seguir manteniendo el tema parasitario, ¿verdad? De la nómina, el aumento de la nómina, los planes sociales que ya no son sociales, porque cuando tú dices que el gobierno dice que hay 2.1 millones de personas pobres, sin embargo emite 3 millones de tarjetas, la pregunta que se hace, ese millón de tarjetas, ¿a dónde va? Si eran 2.100.000 pobres, es decir, ¿por qué estás emitiendo más tarjetas de los pobres? O sobran pobres o faltan ricos. Bueno, la verdad es que tenerte aquí es exquisito. Tienes que volver un segmento especial con Tobías Crespo, ¿verdad? Vamos a ustedes en nuestras redes, digan que sí, apoyen esta propuesta. Muchísimas gracias, Tobías. Gracias, de verdad, Lidia. tenemos muchísimo de qué hablar. No duren tanto para invitarme aquí. Producción, que de verdad que yo me siento aquí, más que un programa entrevistado y sobre la pared, contra la pared, como dice, en una peña. Ah, sí, me encanta esa idea. A usted muchísimas gracias por quedarse en sintonía con nosotros. Les recordamos que este espacio se retransmite a las 6:30 de la tarde por AME TV Canal 18 y nuestra visión web para el mundo entero, rdmusica.com. También recuerda seguirnos en todas las plataformas digitales como AME Televisión. Nos vemos y nos escuchamos mañana.